la causa contraofensiva, porque había un listado de personas que habían pasado por Campo de Mayo. Soy Fernando Teveles, soy parte del colectivo de comunicación popular La Retaguardia de Buenos Aires y bueno, tengo el placer de estar aquí en Mendoza como parte de la gira de presentación de nuestro libro doble a propósito de los 50 años del golpe de Estado. Nosotros transmitimos juicios por crímenes de lesa humanidad todos los días y a partir de ese material construimos estos 2 ejemplares de una colección que son 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina, centralmente testimonios de familiares o de sobrevivientes que están escritos por integrantes de nuestro equipo y también por algunas personas a las que hemos invitado a participar. De aquí de Mendoza, Pablo Salinas, quien fue abogado querellante en muchos juicios y ahora es juez. Bueno, él escribió una de las historias que tiene que ver con el histórico juicio a los jueces aquí en la provincia. Bueno, y también, digamos, con algún tipo de vinculación con esta provincia, con esta ciudad en particular, Ángela Urondo Raboy también escribe una historia vinculada a la mega causa de la ESMA y a sus sobrinos. Bueno, nada, estamos muy contentos de poder contribuir con este nuevo formato para nosotros, que es el de los libros, a difundir lo que pasa en los juicios en Argentina. En lo que tiene que ver con los juicios, nosotros lo que vemos es que hay un sector de la población que sabe que hay juicios, que es la minoría, que sabe que los juicios continúan y que los tiene totalmente naturalizados y, bueno, quizás antes iba a alguna de las audiencias y ahora quizás hay tantas luchas por cubrir que ocupan su agenda en otra cosa, y mayoría de la población que no sabe que los juicios en la Argentina continúan vinculados a esta temática. Nosotros esto lo podemos certificar porque desde hace varios años, los 24 de marzo, en la marcha multitudinaria que se hace de Congreso a Plaza de Mayo, nosotros vamos a hacer una acción de propaganda, a afichear y a volantear y nos ponemos a dialogar con la gente y es sorprendente que gente que va a la marcha del 24 de marzo no sepa que los juicios continúan en la Argentina. Eso por un lado. El cambio de gobierno lo que ha generado fundamentalmente es un cambio no en lo estrictamente judicial. Digo, los juicios siguen, no hay chances de que se frenen, continúan, vamos a seguir teniendo juicios por varios años todavía, y en todo caso si dejan de hacerse es porque se van muriendo los genocidas, pero eso es algo que trasciende a los gobiernos. Lo que sí claramente está pasando es que se habían creado áreas específicas del Poder Ejecutivo que tenían como objeto de alguna manera respaldar informativamente lo que se ve en los juicios. Entonces había el Ministerio de Defensa, en la Secretaría de Derechos Humanos, desde equipos que hacían acompañamiento terapéutico en salud mental a las personas que van a dar testimonio, como había otras áreas que se encargaban de cuestiones vinculadas a estudiar los archivos y a clasificar los archivos que se fueron encontrando. Bueno, todas estas áreas fueron o desarticuladas o quedan con muy pocas personas y eso es algo que empieza a notarse cada vez más y que se va a notar en los juicios, ¿no? A nivel probatorio, muchos juicios de los últimos años se fueron resolviendo, ahora que ya no estamos con los jefes, sino que estamos con personas que niegan haber estado en esos lugares. Se han resuelto muchas veces por sus legajos o por reclamos administrativos que han hecho, y eso son documentos encontrados por personas y documentos clasificados por personas que decían, che, esto va para la causa del D2, esto va para la causa ESMA. Bueno, esa gente no está más porque es parte del plantel del Estado que fue vaciado.
El libro, bueno, para nosotros es una experiencia muy importante en el sentido de que nosotros teníamos una trayectoria en la cobertura de los juicios en diferentes formatos, pero nunca habíamos explorado editar un libro. Lo más cercano que habíamos estado al papel era la edición de una revista mensual. Pero un libro es otra cosa y encima editamos un libro doble. Con las 50 historias, el tomo blanco y el tomo negro tienen 25 historias cada uno. Para nosotros fue una manera de apostar a que romper con algunos de los clichés, ¿no? Esta cosa de la gente no lee más, entonces no hay que hacer más libros. La gente no consume cosas de más de un minuto y la verdad es que con esta experiencia nosotros comprobamos, primero, que la gente sigue leyendo. En un mes vendimos 1000 ejemplares, estamos en la segunda tirada ya y ya casi que la tenemos toda vendida, con lo que evidentemente hay gente que lee. Y por otro lado, también lo que pudimos comprobar es que nosotros en paralelo este documento tiene una pata más digital y durante 50 días, antes del 24 de marzo, fuimos publicando estas mismas historias en formato audiovisual, en videos de 3 minutos, en las redes sociales. Y bueno, también nos encontramos con un montón de interés allí. Y queríamos romper, y por eso aprovechamos que iba a haber miradas desde medios tradicionales que instalaran de vuelta el tema en agenda, para corroborar algo que para nosotros es una certeza, que no es que a la gente, que a la población no le interesa esta temática, sino que muchas veces la temática se le pasa de largo porque los medios tradicionales no la ponen en la agenda. Y este año ha quedado absolutamente comprobado. Lo pusieron en agenda, lo sostuvieron durante por lo menos 2 meses y eso volvió a generar interés, se vendieron un montón de libros, se hicieron un montón de programas especiales, está claro que el tema interesa. Y quise ser sumamente respetuosa, y voy a decir una estupidez, perdonen, con mis 2 testigos, las que me tocaron a mí, 2 mujeres. Todo el tiempo que escribí, no pensé en lo que yo quería decir, sino cómo decir y contar lo que ellas dijeron. Con toda la dificultad que eso generó, ¿no? Elegir 50 historias significó descartar un montón de historias que queríamos que estuvieran, pero intentamos mirar el esquema de manera completa, que hubiera historias que mostraran la sistematicidad de los abusos contra las niñeces, que mostraran la sistematicidad de los delitos sexuales, por supuesto que mostraran la crudeza de las torturas. El libro tiene la crudeza del relato en primera persona de lo que ustedes ya saben que se ve en los juicios. Yo soy Estela Pereira, una de las personas que participó en estos libros como escritora. Yo soy escritora, militante de derechos humanos de la multisectorial de Avellaneda y de la Corriente Provincial de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y aparte militante del PRT. Vine la semana pasada con motivo de los 61 años del PRT, que se cumplieron el 25 de mayo, y también para la presentación de este libro. Yo en estos libros tengo 2 crónicas, una sobre Malena D'Alessio, el testimonio de Malena D'Alessio, que es una artista bastante conocida porque tiene su grupo que se llamaba Actitud María Marta, y la otra crónica es sobre una testigo protegida tucumana. Fui partícipe de este proyecto colectivo que es maravilloso, y esta es la 3ª vez que compartimos con Fernando y con Eugenia. La vemos es un enorme retroceso en cuanto a la conciencia colectiva, muchos impedimentos para poder desarrollar actividades de derechos humanos en general, más allá de los juicios. Ha habido demasiados despedidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, mucha gente muy valiosa, se ha desperdiciado mucho capital humano realmente.
porque bueno, hay una ideología absolutamente fascista en este gobierno que se refleja en todos los planos, no solamente en derechos humanos, sino en el plano laboral, con los jubilados, los discapacitados, los enfermos oncológicos, diabéticos, enfermos de SIDA. Es decir, los derechos humanos cayeron en la misma bolsa en donde hemos caído todos, incluyendo los trabajadores con la reforma laboral. Así que los derechos humanos son un aspecto más de todo este retroceso sociopolítico y económico, de organizaciones y de avances que hemos hecho, y hemos perdido muchos derechos, no se están contemplando los derechos humanos, menos se van a contemplar cuando son capaces todos los miércoles de apalear a los jubilados. Ya con eso ya tenemos derechos humanos violentados absolutamente. No sé, el aumento a las universidades públicas que cuenta con órdenes hasta de la Corte Suprema y que ni siquiera se llevan a cabo. Y yo recomiendo este libro porque reflejan historias de vida de mucha gente que ha seguido viviendo, que ha seguido construyendo, que ha seguido aportando, y porque además, sin los sobrevivientes, estos juicios no existirían. Para mí es muy importante la participación de los sobrevivientes, sean familiares, sean compañeros, sean amigos, porque entre todos vamos reconstruyendo un pasado que se ha intentado olvidar. Y mientras tanto también se van llevando a la cárcel, cuando sale todo muy bien, a los verdaderos responsables de un genocidio como el que hemos sufrido en nuestro país. Me gustaría que esté Arturo para agradecerle la invitación y a los compañeros del PNT. Paula, nuestra presentadora, que tiene un trabajo enorme siguiendo los juicios, que me evoca a alguien muy querido por mí, que fue Sofía Andrea, que aquí tenemos fotos de ella